han dado cuenta, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el matrimonio. Y si tú seguiste la lectura conmigo y no estás casado, espero que no te hayas desconectado del resto del capítulo. Ya sea que seas un cristiano soltero o quizás un no cristiano o una no cristiana soltera y quizás incluso desees no casarte algún día, este mensaje también es para ti. Este mensaje, hermanos, es para todos los que están aquí, incluyendo a los niños que puedan estar prestando atención. Amén. Por lo tanto, lo primero que te quiero pedir es que estés muy concentrado y puedas realmente disponer tu corazón a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. La semana pasada Tomás comenzó predicando sobre que los creyentes debemos ser sabios, debemos aprovechar el tiempo y debemos también buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el versículo 20 termina diciendo: den siempre gracias por todo, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego el versículo 21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hay una relación, hermanos, y con esto voy a introducir el sermón, entre una vida de sabiduría, una vida de buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo y en cómo esa vida se relaciona o cómo esa persona se relaciona con las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Y eso incluye el sometimiento y el temor y el respeto de unos a otros como creyentes. Pero más específicamente, en lo que vamos a ver hoy, en que una vida de sabiduría y de llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en cómo tú vives tu matrimonio. Y la idea principal del día de hoy, hermanos, que si están anotando puedan dejar muy claro, es que el matrimonio debe ser o debe reflejar, y esto es profundo, hermanos, así que présteme atención, el matrimonio debe reflejar la relación de Cristo y la iglesia. Probablemente tú ya hayas escuchado sobre este texto o ya hayas escuchado alguna predicación, pero realmente me parece sublime esta idea que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dejándonos para hoy nosotros en esta iglesia. Tu matrimonio debe reflejar la relación de Cristo y la iglesia. Y si tú algún día quieres casarte y quieres contraer matrimonio y ser feliz en el matrimonio, debes tener esto en mente. Tu matrimonio debe reflejar la unión preciosa y cercana de Cristo con su iglesia. ¿Amén? Amén. Y el título de este sermón entonces es Cristo y la iglesia, el modelo perfecto para el matrimonio. Amén. Quizás es un poco largo, pero lo voy a volver a repetir. Cristo y la iglesia, el modelo perfecto para el matrimonio. Y naturalmente nos vamos a preguntar entonces, ¿de qué manera el matrimonio puede reflejar la unión de Cristo con su iglesia? ¿Cómo es que el matrimonio debe apuntar a esta realidad sublime? Y en primer lugar, me quiero dirigir a las esposas. Hermanas que están casadas o que algún día se van a casar, esta primera parte del sermón es para ustedes. Los esposos estén atentos y también los pretendientes a ser esposos también presten mucha atención. Y el primer encabezado es: esposas deben estar en sujeción a sus maridos. Amén. Un amén. Gracias, Señor. Aleluya. Si tú quieres que tu matrimonio refleje la unión de Cristo con su iglesia, la primera exhortación que Pablo nos da es: esposas, estén sujetas a sus maridos. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Cristo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Probablemente si tú estás influenciado o influenciada por las corrientes de este mundo, sobre todo por el feminismo que está gobernando, imperando las ideas de nuestra sociedad, escuchar un versículo como este te puede causar mucho ruido. Y en el peor de los casos, si estás más influenciada aún o influenciado, te puede hasta parecer extraño y algo no digno de obedecer. Algo que probablemente tu corazón está luchando con esta idea bíblica, santa y justa. Mujeres, esposas, estén sujetas a sus maridos. En primer lugar, entonces, la forma en que el matrimonio puede reflejar que la esposa está viviendo en sabiduría, que la esposa está viviendo llena del Espíritu Santo, es la relación que su esposa tiene con su esposo en una voluntaria, y préstenme atención a esto que es importante, en una voluntaria y amorosa sujeción a su esposo. Una sujeción voluntaria y amorosa a su esposo. Hermanos, el matrimonio fue diseñado por Dios. Amén. De hecho, es la primera gran institución, es lo primero que se celebra en el jardín del Edén, donde la creación aún era perfecta, donde el pecado aún no había entrado. Dios instaura el matrimonio y lo establece con un orden. Es cosa de ver todo lo que Dios creó y sacar la conclusión de que todo lo que Dios creó tiene un orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios que improvisa. Y en ese orden, el matrimonio también tiene un orden, también tiene una estructura. Y esa estructura es que el esposo es el líder de su familia. El esposo debe ser la autoridad local y familiar de su casa. Y la esposa, por consecuencia, debe responder a esa autoridad que, ojo, Dios le da al hombre para que la mujer pueda responder en una sumisión voluntaria y amorosa al liderazgo de su esposo. Y eso, hermanos, y por favor, si alguien está diciendo, ¿eso significa que entonces las mujeres somos menos o son menos que los hombres? ¿Es que acaso Dios prefiere al género masculino que al femenino? ¿Que son los únicos dos géneros que existen? Y la respuesta es no, porque Dios le ha dado la misma dignidad, le ha dado el mismo valor y la misma importancia tanto al hombre como a la mujer. Y si tú piensas de manera distinta por alguna experiencia en una iglesia o en tu familia, déjame decirte que eso es netamente producto del pecado. Así es. Porque Dios le dio la misma dignidad, el mismo valor, la misma hermosura tanto al hombre como a la mujer, pero con roles diferentes, con funciones diferentes. Así como los hijos se sujetan a los padres, y no por eso los hijos son menos importantes que los padres, entonces la esposa, no siendo menos que su esposo, debe respetar el liderazgo que Dios le dio a su esposa. De hecho, hermanos, la obligación de sujeción, y esto lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, en la relación de padres a hijos, los que están obligados a obedecer son los hijos y no los padres. Esto lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Pero Dios le dio la autoridad a los padres, no a los hijos. Y todo lo que esté al revés es contrario al diseño de Dios. Pero próxima semana, hermanos, anótenlo ahí, vamos a estar hablando de eso. De la misma manera también Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo de naturaleza divina, mientras anduvo en esta tierra,
también se sujetó a la voluntad de su Padre. El Padre y el Hijo uno son. Ninguno de los dos es más importante que el otro porque comparten la misma naturaleza divina, el mismo valor, la misma dignidad. Sin embargo, Cristo en forma de hombre se sujetó, se sometió al Padre porque entendía el modelo de Dios, entendía el modelo trinitario. De la misma manera, el matrimonio tiene un orden y las esposas deben estar sujetas voluntaria y amorosamente a sus esposos. Esto es para los esposos, un paréntesis. El hecho de que tu esposa esté llamada a someterse a ti, eso no te convierte en un hombre con la autoridad de hacer lo que te plazca con tu esposa. Tratarla como se te plazca, ofenderla, faltarle el respeto, abusar de ella en todos los sentidos, eso no te da ninguna autoridad para hacer eso. Si tú crees que Dios te dotó con autoridad para que tú seas un machito y llegues golpeando la puerta y tratando a tu esposa como una sirvienta, déjame decirte que tú también estás pecando contra el diseño de Dios. Cualquier forma de machismo y cualquier forma de feminismo es contrario a lo que la Biblia enseña. Porque la Escritura nos dice: esposas, sujétense a sus maridos en cualquier condición, en cualquier circunstancia, no importa el pecado al cual tu marido te quiere llevar. Dice, las esposas deben estar sujetos a sus maridos como al Señor, en la voluntad del Señor. Colosenses 3 decía, como conviene en el Señor. Y Pablo entonces está presuponiendo que el esposo que está en Cristo va a querer lo mejor para su esposa, que también está en Cristo. Por lo tanto, la esposa puede descansar en la obediencia que le debe a su esposo, porque ambos están en Cristo y van a querer hacer la voluntad de Dios. No es una sujeción ciega de la esposa al esposo. De hecho, ningún tipo de sumisión es ciego. Solamente la sumisión a Dios es ciega. La sumisión a Dios es sin cuestionar su palabra, pero cualquier tipo de sujeción humana no puede ser ciega. Tiene que ser dentro de la voluntad del Señor. Por lo tanto, si el esposo se quiere pasar de los límites que Dios le puso, la mujer puede decir con amor y con reverencia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, amada hermana, si tú quieres vivir de una manera sabia, digna de tu llamado, mostrar que tú estás llena del Espíritu Santo, entonces sujétate al liderazgo que Dios le dio a tu esposo. Ayúdale, Señor. Esposas, estén sometidas a sus maridos como al Señor. ¿De qué manera me podrías estar preguntando? Bueno, busca aprender de tu esposo de una manera intencional. Genera instancias donde tú puedas hacerle preguntas a tu esposo con el deseo sincero de que tu esposo te instruya. Primeramente la palabra de Dios. Cuando estés leyendo tu Biblia, tu devocional, o incluso cuando estás escuchando el sermón y te quedan algunas dudas y no tuviste tiempo de hablar con el que predicó, con el líder, llega a tu casa y hazle preguntas intencionales a tu esposo. En definitiva, hermanas, yo las quiero alentar a que de una manera intencional y consciente busquen aprender de sus esposos. En segundo lugar, considéralo en tus decisiones personales. Considéralo cuando te llegue una oferta laboral, si es que trabajas. Considéralo cuando a lo mejor te haya llegado algún dinero y lo debes administrar. Cuando hay alguna decisión con respecto a tus relaciones personales, a tus amistades. Considera a tu esposo. Pregúntale, mi amor, ¿qué piensas? Tengo pensado tomar esta decisión, pero ¿qué piensas tú? ¿Cuál sería tu consejo? Y es una manera muy práctica
de someterse al liderazgo que Dios le dio a tu marido, a tu esposo. Busca su opinión, busca su consejo, y cuando el consejo esté de acuerdo a la palabra de Dios, entonces obedécele. Hazle caso. Hazle caso. Confía en que ese es el plan que Dios estableció para el matrimonio. En tercer lugar, hermano, y estamos hablando de aplicaciones de cómo vivir esta sujeción. Quita de tu vocabulario, hermana querida, yo me mando sola y no le tengo que preguntar nada a mi esposo. Porque te tengo una mala noticia. Y es una doble mala noticia tal vez para ti. Porque en primer lugar, si tú estás en Cristo, entonces no te mandas sola. Tú tienes un Señor y un Rey y se llama Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es el dueño de tu vida y de tus decisiones y no te mandas sola. Y en segundo lugar, el Señor ha establecido que tu esposo sea tu líder y no al revés. Y eso es una buena noticia en realidad. Porque el peso de las decisiones y de las consecuencias que tú tomes o vivas recaen en primer lugar en el hombre, en tu esposo. Por lo tanto, respeta a tu marido y no hables mal de él. No lo desacredites en público. Respeta a tu esposo. Si está hablando, déjalo que hable. Y si quizás cometió un error, a menos que haya sido algo muy grosero y que haya que pararlo en el momento, coméntaselo en casa, a solas. Creo que esto que dijiste no estuvo bien. Creo que la forma en que no es digno de un cristiano. Pero no lo hagas en público menospreciando a tu marido. Ahora, si tú consideras que tu esposo tal vez no está tomando el lugar que le corresponde, si tú a lo mejor estás en la posición de, hermano Mauricio, es muy bonito lo que estás diciendo, pero mi esposo no está tomando el rol que Dios le dio, ¿qué hago? Bueno, también hay buenas noticias. Y las buenas noticias es que tú debes buscar ayuda y ayudar a tu esposo para que él tome el liderazgo que Dios le dio y no usurpar el liderazgo que Dios estableció. Y esto es una práctica muy común incluso en las iglesias, en donde Dios ha designado al hombre para ciertos roles, pero como el hombre no tiene los pantalones bien puestos, o definitivamente no hay hombres, entonces la mujer quiere tomar el rol que Dios le dio al hombre. Pero esa no es la solución bíblica. La solución bíblica es: esposa, ayuda a tu esposo a ser el hombre que Dios quiere que él sea. Respeta su liderazgo, promueve su liderazgo. No lo entorpezcas, no lo usurpes y conversen sobre el tema. Las esposas pueden conversar con sus maridos sobre que el marido no está cumpliendo su rol. Y en amor, sugerirle que lo haga. Conversen, busquen consejería, pregunten a otros matrimonios cómo poder vivir a la luz de esta realidad. Lean algún libro sobre el matrimonio. 3 libros que puedo recomendar: El significado del matrimonio de Tim Keller, Pacto matrimonial de John Piper, o un librito de Chapel Library que se llama Una teología de la familia. Y en último lugar, hermanos, para pasar al siguiente encabezado, si tu esposo no es cristiano, si tú ya estás casada, pero tal vez tu marido no es cristiano, no es convertido, me gustaría animarte con estas palabras. Sigue siendo fiel al Señor. Amén. Sigue siendo fiel al Señor. Muestra una actitud reverente ante tu esposo. Esfuérzate por mostrarle a Cristo en tu conducta. Y tal vez Dios quiera convertirlo. Tal vez Dios quiera concederle arrepentimiento y usar tu testimonio para eso. Así que ánimo, amada hermana, porque el Señor es fiel. Sigue siendo fiel tú al Señor en sujeción. Porque Primera de Pedro dice que tal vez por causa de la conducta de la esposa,
el esposo pueda ser ganado por el Señor. Así que ánimo, si tu esposo no es cristiano, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Así que, amadas hermanas, si perseveran en fidelidad al Señor aplicando estos textos a sus vidas, van a estar reflejando una vida sabia, una vida llena del Espíritu Santo. De esta forma estarán glorificando al Señor y Creador del matrimonio y estarán mostrando la relación de Cristo con su iglesia. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezados y ahora me dirijo especialmente a los varones, esposos casados o que quieren casarse en algún momento. Y el segundo encabezado es: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó y ama a la iglesia. Amén. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó y ama a su iglesia. Amén. Y es interesante, hermanos, notar que para hablar de la sujeción a la mujer, Pablo utiliza 3 versículos. Pero cuando habla del deber del hombre, de la responsabilidad del hombre, utiliza casi 10 versículos. ¿Qué nos quiere decir eso? Lo que nos quiere decir es que Pablo coloca, y Dios a través de Pablo coloca el mayor peso y la responsabilidad del matrimonio, no en la sujeción voluntaria y amorosa de su esposa, sino en el mandato dado a los hombres de amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Y si tú no tiemblas con eso, entonces algo está pasando en tu corazón. Así es. Si tú crees que es muy fácil eso, entonces te falta conocer la santidad de Dios. Si tú crees que es muy difícil eso, entonces te falta también conocer la gracia capacitadora de Dios para que podamos cumplir este mandamiento. Y la forma, queridos hermanos, en que Cristo demostró su amor por la iglesia fue nada más ni nada menos que dar su vida por la iglesia. ¿No fue que invirtió su dinero en su esposa? ¿No fue que todo lo que tenía Cristo se lo dio en bienes materiales a su esposa y le compró todo lo que la esposa quería? No es lo que la Escritura aquí dice, aunque pudiera incluir ese tipo de trato. Pero lo que la Escritura dice, versículo 25, es: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿No mandó a otro a darse por su esposa? ¿No buscó la forma fácil de cumplir el mandamiento? Cristo se entregó por completo, hasta la última gota de sangre, por amor a su novia, por amor a su esposa, por amor a la iglesia. Las Escrituras dicen que Cristo soportó el peso de la muerte y muerte de cruz a fin de ver a su novia redimida, a su iglesia santa. Y hoy, 2000 años después de su muerte, sigue amando su iglesia, amén, purificando su iglesia, guiando su iglesia por amor a su iglesia. Eso es lo que mueve y motiva el corazón de Cristo. No es la ganancia, no es lo que la iglesia le pueda dar a Él, es simplemente su amor puro y libre. Y ese amor, hermanos, nos fue manifestado a todas y cada una de las personas que han existido en este planeta Tierra, sino que fue un amor manifestado especialmente a su pueblo. Y así como tú, esposo, estás llamado no a amar a cada una de las mujeres que se te paran en el camino o a cada una de las mujeres que conozcas de la misma manera que a tu esposa, no.
Tú estás llamado de una forma especial, suprema y sublime, a amar a tu esposa como a ninguna otra mujer en esta tierra. Y eso incluye a tu mamá. Creo que aquí no hay nadie que sufra ese mal de amar más a la mamá que a su esposa. Y si hay alguien entre nosotros que se arrepienta, y eso da para risa, pero también incluye a los hijos. Está esta típica ilustración de si vas en un bote con tu esposa y tus hijos, y es fuerte esta ilustración, y lo encuentro muy fuerte, y el barco se da vuelta, y tienes solo una opción. No, es que yo a los dos, no, solo una opción. Y por un cuidado a los hijos, nosotros conocemos la historia, pero la respuesta siempre tiene que ser en primer lugar la esposa. La esposa. Sobre tu mamá, sobre tus amigos, sobre la iglesia, sobre los hijos, es tu esposa. ¿Amén? Amén. La pregunta ahora es, ¿estás teniendo ese tipo de amor por tu esposa? Yo, mientras leía, me cuestionaba profundamente, ¿estoy teniendo este tipo de amor por mi esposa? ¿Estoy dispuesto realmente a morir por mi esposa? Claro, alguien podría decir en tono valiente y probablemente sinceramente, amén. Yo diría amén a eso. ¿Estás dispuesto a morir literalmente por tu esposa? Pero ¿de qué forma demuestras eso en el día a día? ¿De qué manera esa muerte heroica, soñada, estás dispuesta a vivirla en el día a día? Cuando tu esposa te pide algo, un favor, tiene una necesidad, y tú tienes dos opciones, tus cosas o las de ella. Enfocarte en tus intereses o en los de ella. Y Filipenses dice, no busquen su propio bien, sino que considera a los demás como superiores a ti mismo y busca su bien. Pon los intereses del otro sobre los tuyos, y en el matrimonio esto se tiene que aplicar de una manera sublime. Y nosotros tenemos la tendencia a aplicar eso hacia afuera y estar velando mucho por los intereses de los hermanos, que es bueno, por los que no conocen a Cristo, es bueno, pero el primer llamado es que nosotros como esposos podamos mostrar ese tipo de amor en primer lugar con nuestra esposa. Y vamos a ver dos maneras de cómo este amor sacrificial, sublime de Cristo se manifiesta a su iglesia y cómo también nosotros los esposos debemos amar de esa manera. Y en primer lugar, el amor de Cristo se manifiesta en su interés por la santificación de su iglesia. Versículos 26 y 27 dice que la redimió para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, sin mancha. Cristo ama a su iglesia de tal manera que hoy está preocupado por la pureza y la santificación de su iglesia. Ayúdanos, Señor. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, sabe eso, ha experimentado eso. Cada vez que pecamos, el Espíritu Santo nos constriñe, nos acusa, pero no solo nos acusa, sino que nos da la gracia para venir a Cristo en arrepentimiento, en fe. Y no solo eso, sino que nos ha dado su Espíritu para capacitarnos para no volver a pecar y vivir de una manera diferente. Y aunque hay pecados que cuestan más erradicar de nuestro corazón, la gracia es mucho más abundante que esos ciclos pecaminosos. Por lo tanto, debemos esforzarnos aún más en aquellos pecados que nos cuestan dejar. Pero la gracia está, el Espíritu Santo está. Y de esa misma manera, entonces, si tú quieres amar a tu esposa como Cristo la ama, preocúpate de su santificación. Primero conoce bien tu Biblia. Esposos, los que quieran ser esposos algún día, conozcan bien sus Biblias.
devoren la palabra de Dios para que puedan abrir la Biblia con sus esposas y explicarles las Escrituras. Hermanos, no hay nada más o una de las cosas más preciosas que un hombre puede experimentar es tener a su esposa, abrir las Escrituras y poder con amor enseñarles sobre la palabra de Dios. Pero para eso debes conocer tu Biblia. Para eso debes ser instruido en las cosas de Dios. Debes pasar tiempo con tu esposa hablando de las cosas del Señor. Orando por ella. Preguntándole de vez en cuando, mi amor, ¿hay algo en lo cual yo pueda orar por ti de manera específica? Y nosotros somos súper malos para eso, hermanos, los hombres. Como que esa realidad la tenemos media nublada. Mi amor, ¿hay algún área en la cual yo te pueda ayudar? Que quizás estás luchando. ¿Necesitas ayuda, contención? Hermanos, Dios nos tiene que dar arrepentimiento a los hombres. Dios nos debe mostrar nuestra frialdad, nuestra dureza. Porque si estas cosas nunca han pasado en tu matrimonio, nunca la has estado amando como Cristo la ama. Y eso es serio. En segundo lugar, hermanos, el amor de Cristo se manifiesta en su cuidado y sustento hacia su iglesia. Versículo 28 dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y dice que nadie descuida su cuerpo, nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a su iglesia. Amén. Por lo tanto, si el esposo quiere mostrar el amor de Cristo por su esposa, así como Cristo ama a la iglesia, debe cuidar a su esposa. Debe estar preocupado realmente del cuidado tierno de su esposa. Primera de Pedro capítulo 3 dice que los maridos deben aprender a vivir sabiamente, dice, con sus esposas, considerando que son vasos más frágiles. A veces nosotros creemos que estamos con nuestro amigo cuando estamos con nuestra esposa. A mí me ha pasado. Y tengo que darme cuenta de la realidad. Dios diseñó a mi esposa con un supremo valor, con una suprema dignidad, y dentro de esa dignidad la hizo más frágil, más sensible. Los hombres son más racionales, por lo general, y las mujeres son más emocionales. Y Dios te manda a ti como hombre a que con tu racionalidad cubras, cuides y protejas la emocionalidad de tu esposa. No le podemos decir a la mujer que no sienta. Imposible. Y el esposo tiene ese llamado a cuidar a su esposa, a ser sensible con su esposa. Y nuevamente somos malos en eso. O a lo mejor yo estoy hablando solo por mí, pero somos malos en eso. Amén. Amén. Y no solo cuidar a las hermanas, sino proveer, ser sustento. Sustento económico. Aunque pueden haber periodos que por X razón el hombre temporalmente esté buscando trabajo y quizás no pueda proveer como él quisiera, pero si eso ya es una condición, entonces hay que revisarlo, porque Dios ha demandado que el hombre principalmente sustente su hogar. De hecho, muchos ven como el hecho de que la mujer esté en casa como algo casi pecaminoso, patriarcal, antiguo. Pero si tu esposa, si ustedes tienen hijos, lo ideal sería que tú trabajes el doble si es posible para que tu esposa pueda criar a tus hijos en el temor del Señor, con tiempo, con paciencia, con cercanía.
Eso es lo ideal. Si la mujer tiene que trabajar, también, gloria al Señor por eso. Pero el hombre tiene que ser el principal sostén de su hogar. Por lo tanto, amado hermano, cuida a tu esposa cuando ande más sensible. Amén. Me llegó aquí el amén. Hermanos, cuida a tu esposa cuando vengan los días malos. Los esposos deberían estar diciendo amén, con voz. Amén. Provee para su sustento. Amén. Provee para sus necesidades básicas, para su bienestar físico y principalmente provee todo el cariño, el amor y la comprensión que ella necesita. Amén. Y yo tengo que decir amén y perdónanos, Señor. Sí. Le dije que para los esposos era duro, aunque cada uno lucha con el mandamiento. Las mujeres deben sujetarse a sus esposos y que eso es difícil, pero a los hombres se les está mandando a amar como Cristo amó a la iglesia. Amén. Eso es una gran tarea. Pero quiero darle unas palabras de ánimo a mis queridos hermanos que a lo mejor están con la soga al cuello diciendo, ay, que me va a llegar en la casa. O que pueden estar sintiendo y experimentando su propia debilidad ante el santo mandamiento del Señor. Y yo me incluyo ahí. Estoy viendo los requisitos de un esposo bíblico y digo, Dios mío, ayúdame a amar como Cristo ama. Y si ese es tu caso, quiero ya ir finalizando, después me dirigiré a grupos más específicos dentro de nosotros. Que el llamado para ser un esposo bíblico es alto y no es nada más ni nada menos que amar a la forma de Cristo. Y quiero animarte diciéndote que ni tú ni yo, ni tú tampoco, lo vamos a poder hacer perfectamente. Nunca. Nunca. Así es. Porque el único que ama perfectamente y todo el tiempo es Cristo. Amén. Tú y yo no. Pero, y estos peros siempre son alentadores, pero Dios ha prometido que por medio de su Espíritu Santo, si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, Él te está capacitando día a día para poder amar a tu esposa como Dios manda que la ames. Amén. Amén. Día a día el Señor, domingo tras domingo, cuando la palabra de Dios es exhortada o cuando tú día a día estás teniendo tus devocionales, estás siendo capacitado para amar en primer lugar a Dios, en segundo lugar a tu esposa. Y no solamente eso, que ya es maravilloso, sino que por otro lado, Cristo prometió, y présteme atención en esto, Cristo prometió cuidar, sustentar y amar a su iglesia. ¿Amén con eso? Amén. Pero si consideras que tu esposa es parte de la iglesia, si tú consideras que tu esposa es una hija de Dios, entonces tienes que tener la doble seguridad de que Cristo mismo está cuidando y sustentando a tu esposa. Amén. Cristo mismo está encargado de velar por la santificación de tu esposa. Gloria a Dios. Amén. De proveerle a tu esposa, de edificar a tu esposa. Y al mismo tiempo, Cristo quiere hacer todo eso por medio de ti. Amén. Él lo está haciendo. Gracias. Él lo está haciendo a través de su palabra, cuando tu esposa se expone a las Escrituras. Él lo está haciendo cuando se juntan las hermanas y se edifican mutuamente. Pero principalmente Dios quiere obrar en tu esposa a través de ti. Por lo tanto, amado hermano, recuerda que el Señor te ha dado el privilegio
y la responsabilidad de tener una esposa para amarla tiernamente, pacientemente, y esto es lo que creo más glorioso de todo, ser una manifestación concreta y real del amor que Dios le tiene a ella. Gloria a Dios. Amén. Esposa, tú puedes decir que tu esposo te ha amado de tal forma que tú has en parte comprendido el amor que Dios te tiene. Sí, papi. ¿Has podido llegar a decir eso? Cuando más allá de tus imperfecciones, tú puedes decir, mi esposo me ha mostrado el amor de Cristo y yo ahora entiendo más el amor de Dios por cómo mi esposo me trata. ¿Puedes decir eso? Amén. Amén. Veo aquí conexiones maravillosas entre esposos y esposas. Porque eso es tu llamado. Ser un embajador en tu casa del amor que Dios tiene por tu esposa, por su iglesia. Versículos finales. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, y a modo de resumen, Pablo dice, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Me encantaría entrar y profundizar más en esto, pero si alguno desea hacerlo en su casa, puede hacerlo. Pero el matrimonio fue inventado no como un fin en sí mismo. El matrimonio no es, entre esposos y esposas, la realidad última del significado del matrimonio. El matrimonio fue inventado para que nosotros, los humanos, podamos comprender mejor la relación que Cristo tiene con su iglesia. El matrimonio no fue inventado por el hombre o para el hombre. El matrimonio fue diseñado por Dios para que fuese una sombra, para que apuntara a una realidad mucho más gloriosa del matrimonio, que es Cristo en una relación íntima, profunda y real con su iglesia. Gloria a Dios. Por eso, Génesis comienza con un matrimonio Amén. humano entre un hombre y una mujer, Amén. pero termina con una maravillosa y gloriosa boda entre Cristo y su iglesia que somos Aleluya. nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea Y eso es el Señor. precioso. Amén. Últimas palabras, hermanos, a los no creyentes que están aquí. Si tú aún no eres cristiano, si tú aún no has tenido un encuentro personal con Cristo y estás casado, y esto es tanto para hombre o mujer, o te gustaría casarte algún día, yo quiero rogarte de parte del Señor que antes de casarte o pensar en cómo mejorar tu matrimonio, tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Gloria a Dios. Amén. Antes de decir, me encantaría casarme o me encantaría que mi matrimonio fuese mejor, si tú estás sin Cristo, de la única manera que puedes amar a tu esposa como Dios manda es que tú conozcas a Cristo personalmente. Amén. Gloria a Dios. Amén. No hay otra forma, por lo tanto te ruego de parte de Dios, acércate a Cristo, deja tu autoconfianza, arrepiéntete de tus pecados y mira al Cordero que fue crucificado por ti. Sí, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor. Ven a Cristo, sin miedo al rechazo. Porque Cristo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Así es. Aleluya. Si quieres conocer a Dios, tienes que encontrarte con Cristo. Alabado tu nombre, mi Señor. En segundo lugar, me quiero dirigir a los creyentes solteros. Hay un par por ahí, nadie dice amén. Pero, si tú eres creyente y aún no estás casado, Sí, papi. yo te animaría a que te comiences desde ya a preparar para tu matrimonio. Sí, papi. Y aún, si quizás tú dices, mira, yo la verdad ya no pretendo casarme, yo quizás me voy a quedar como el apóstol Pablo, creo que tengo el don de la continencia, por lo tanto no estoy pensando en casarme. Bueno, entonces aprende cómo es el matrimonio bíblico para que puedas ayudar a otros matrimonios, Amén. Sí, Señor. a otros jóvenes que quieren casarse, para que puedan tener un matrimonio bíblico. Gloria a Dios. Orando por ellos, Amén. compartiendo con ellos, regalándoles algún librito a ellos. Pero esto también te involucra a ti.
Pero si tú quieres casarte, entonces te ruego desde ya que le pidas ayuda a tus hermanos en Cristo que ya están casados para que puedas ser enseñada o enseñado a amar a tu futura esposa como Cristo ama a la iglesia, y si eres mujer, que puedas sujetarte a tu esposo como la iglesia está sujeta a su Señor. Y si eres soltero, ora por tu futuro esposo, ora por tu futura esposa, que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero también ora por los matrimonios que hay en la iglesia y puedas ayudarles a reflejar la voluntad de Dios en sus vidas. Amén. 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 Amén los solteros. Amén. Y por último lugar, hermanos, me quiero dirigir a los matrimonios casados. No, eso es una redundancia. A los matrimonios cristianos. Ahí sí. A los matrimonios cristianos. Y si tu matrimonio, y aquí quiero ser un poco más serio, si tu matrimonio cristiano no ha estado reflejando estas verdades que acabamos de exponer, si tú durante la predicación tuviste convicción de que hay cosas que no estás haciendo lo que Dios manda, quiero invitarte ahora, en un breve momento, a tomarte un tiempo de oración y un tiempo de arrepentimiento delante del Creador del matrimonio. Si tú dices, yo no he estado amando a mi esposa como debería, o si tú dices, yo no he estado sujetándome a mi esposo como debería, entonces yo te quiero invitar a que tengamos un breve tiempo de oración donde podamos pedir perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestra negligencia en nuestro liderazgo masculino, espiritual en casa, y pedir perdón también al Señor por las muchas veces que las esposas no se han sujetado a sus esposos y no han vivido de una manera sabia, digna de su llamado, reflejando la llenura del Espíritu Santo. Así que, si quieres que tu matrimonio refleje la unión de Cristo con la iglesia, hombres, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y mujeres, estén sujetas a sus maridos como al Señor. Tengamos un tiempo.